Sí, muchas gracias, señora presidenta, y gracias también, señor Hernández, por sus explicaciones. Sin embargo, bueno, pues a mí me ha quedado alguna duda, me ha quedado alguna cuestión en el tintero, porque vamos a ver, en relación con el famoso asunto este de las facturas en los cajones, coloquialmente conocidas como facturas en los cajones, a mí no me ha quedado claro el tema de la responsabilidad. Es decir, a mí no me ha quedado claro, nos ha explicado usted la cuenta 411, que son los gastos expresamente derivados a otros ejercicios, que tienen reconocimiento en ese sentido, no hay ningún problema. Nos ha hablado de la cuenta 409, que es donde deben estar los gastos que no se han aplicado al presupuesto y deben estar ahí y no en otro sitio, pero no nos ha aclarado por qué no había gastos no recogidos en la cuenta 409, es decir, gastos que ni estaban en el presupuesto, ni estaban pendientes de aplicar a presupuesto y, por tanto, gastos que nunca figuraron en las cifras oficiales de gasto ni en las cifras oficiales de déficit. Casualmente, hoy mismo aparece una noticia en los medios de comunicación sobre la revisión definitiva de las cifras de déficit de 2010 y de 2011 por parte de Eurostat para España. Pues leyendo atentamente las declaraciones que hizo la portavoz de la oficina de Eurostat, se especifica claramente cómo se ha aumentado la cifra de déficit de 2010 y de 2011 de España como resultado de la aparición de 5.400 millones de euros en facturas de los que ella llama gobiernos regionales, que en su día no fueron contabilizados ni en 2010 ni en 2011. Y de esos 5.400 millones, pues según las cifras del plan de reequilibrio, un tercio pues parece que es nuestro, parece que es de la Comunidad Valenciana. Entonces, al margen de las dudas que esto arroja sobre la contabilidad pública y las cifras de déficit público de la Comunidad Valenciana y del gasto público, pues a mí sí me gustaría tener clara alguna idea sobre responsabilidades. ¿Quién decidió o quién decide? Ahora nos ha hablado usted de un registro centralizado que efectivamente establece responsabilidades, un decreto en el que se definen responsabilidades para quien no registre, para quien deje de aplicar a presupuesto. Bueno, y hasta ahora, quiero decir, y hasta la aprobación de ese decreto, ¿qué problema es el que este decreto viene a solucionar? ¿Qué situación había antes? ¿Quién es en definitiva y dónde están en definitiva las responsabilidades, ¿no?, de esta situación que tiene que ver con las coloquialmente conocidas como facturas en los cajones? Luego hay muchos debates sobre estos términos coloquiales, porque la presidenta de Castilla-La Mancha dice que, bueno, que la cuenta 409 es el cajón legal y que lo que no está ahí ni siquiera es cajón legal. En fin, estos términos coloquiales nos llevan a veces a imprecisiones, pero bueno, es importante saber en cualquier caso dónde están las responsabilidades, ¿no? En cuanto a las cuestiones concretas que usted ha comentado, los criterios sobre el reconocimiento de las obligaciones de pago y sobre el pago de las obligaciones, nos habla de criterios objetivos, pero a mí hay cosas que siguen sin quedarme claras. Por ejemplo, mire, acaban de llegar las cifras de ejecución presupuestaria del mes de agosto. Y yo, que me las repaso todas tranquilamente, me he dado cuenta que en el programa de prestaciones farmacéuticas, antes lo mencionaba el señor Blanco, las obligaciones reconocidas, el gasto reconocido obedece a 4 meses de 2011 y a 2 meses y medio de 2012. Es decir, hasta 31 de agosto solo se había recogido el gasto farmacéutico correspondiente a 2 meses y medio de 2012. Incluso, comparando con 31 de julio, a 31 de julio había más gasto reconocido. Había 3 meses y no 2 meses y medio de 2012. Da la sensación que se reconoce el gasto farmacéutico en la medida en que el gasto farmacéutico se paga. Y claro, parece que este no debiera ser el criterio de reconocimiento de los gastos. Los gastos se deberían reconocer cuando se devengan, es decir, cuando se producen, cuando surge la obligación de pagarlos y no cuando efectivamente se pagan. De hecho, no se hace lo mismo con otros capítulos del gasto, ¿no? Y en cuanto a los criterios de pago, pues también tengo la sensación de que no todas las partidas pesan igual. Hay una prelación establecida con carácter legal, etcétera, pero cuando uno mira qué es lo que se debe, cuando uno ve los colectivos que están en la calle, o cuando uno revisa, sin ir más lejos, la relación por secciones y capítulos de las facturas afloradas con ocasión del plan de pagos a proveedores, se da cuenta de que no todas vienen, o sea, no hay una distribución aleatoria, todas vienen de los mismos sitios. Hay una determinada concentración de facturas en determinadas secciones y en determinados capítulos, con lo cual no parece que se esté dejando sin pagar de manera aleatoria o en función de, digamos, una distribución homogénea entre los diferentes centros de gasto, sino que hay una concentración. Por tanto, da la sensación de que
en algún ámbito hay prioridades que se están definiendo sobre qué se paga y no se paga. Y acabo, señora presidenta, ahora se va a poner en marcha el programa de pagos derivado del Fondo de Liquidez Autonómica. Y también hay una prioridad de pagos que está establecida ahí en el programa, ¿no? ¿Es esa la que se va a seguir? ¿No es esa la que se va a seguir? Y en particular me gustaría, si le da tiempo en su última intervención, no sé si sabe que, bueno, sí lo sabrá, que en el decreto donde se regula el Fondo de Liquidez Autonómica se establece la responsabilidad de la intervención general en el seguimiento del plan de ajuste que va pegado al Fondo de Liquidez Autonómica y a la solicitud. Nosotros, desde luego, le vamos a demandar que sea usted muy exigente en el seguimiento de ese plan de ajuste, y quisiéramos que lo tuviera muy en cuenta. Gracias. Gracias, señor López. Señor Blanco.